bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por un día más, una gran oportunidad que tenemos hoy para poder ser bendecidos, edificados con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oren por los que quizás aprovecharon este fin de semana largo para salir con su familia. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los que ya regresaron, qué bueno que están aquí. Y vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, para continuar con nuestro estudio intensivo del libro de Apocalipsis. Vamos a abrirla en el capítulo 20. Vamos a leer dos versículos del capítulo 20, versículo 11 y versículo 12. Y dice de esta manera: en el nombre de Jesús, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí vamos a parar y vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor, muy cómodamente, pero con mucha atención a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a hablar de este juicio del que habla la Biblia, el juicio del gran trono blanco. O sea, el día del juicio final, cuando todos los incrédulos serán juzgados delante de Dios. Ese día creo que está ya muy cerca, está prácticamente delante de nosotros. Ya está a la puerta ese momento, ese día. Porque la Biblia, desde el principio hasta el final, tiene un mensaje de juicio. Y el juicio viene. Y como consecuencia, Cristo precisamente vino a este mundo para salvar al hombre de ese juicio. No vino por venir, sino que Cristo vino para salvarnos de esa condenación, de ese juicio que estaba sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, para evitar precisamente que el hombre fuera al infierno, para librarnos de la condenación eterna y evitar estar delante de Dios en ese juicio que es llamado el juicio del gran trono blanco. Dios ha tratado por todos los medios para que el hombre no sea juzgado, que no sea condenado. Dios siempre ha buscado la forma de que se pueda el hombre salvar y que pueda y que vayas a ser juzgado. Porque el día que entres a la eternidad vas a entrar ya sin ninguna oportunidad. Ya no va a haber oportunidad de arrepentirte. Ya no podrás clamar a Dios y decirle: Señor, ahora entiendo y me arrepiento. ¿Se recuerdan ustedes como la parábola del rico y Lázaro? Que el rico estaba muy arrepentido, pero fuera de tiempo. Cuando ya no hay nada que hacer, el día de salvación es hoy. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En la eternidad ya no hay lugar para el arrepentimiento.
ni tampoco vas a poder recuperar tu pasado. Este día del gran juicio final es llamado en la Biblia, Apocalipsis 20:11, el juicio del gran trono blanco. Y muchos creen, que nunca serán juzgados por sus pecados. ¿Y qué es lo que vemos? Que muchos se burlan cuando se predica del infierno, cuando se predica de Jesús, cuando se predica del arrepentimiento. Y aún hasta se burlan del cristianismo, se burlan de la Biblia y también hacen nulo el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, la Biblia no deja ninguna duda acerca de esto. Viene el juicio final sobre este mundo y nos enseña enfáticamente la palabra de Dios que algún día todos nosotros tenemos que presentarnos y entregar cuentas. Y los que negaron a Jesús y los que escogieron vivir sus propias vidas estarán algún día delante del gran juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice que vio un gran trono blanco y a uno que estaba sentado en él. En otras palabras, este trono del que habla Juan es un trono de juicio. Y Dios se sienta como juez, ya no como el redentor, ya no como el que vino como un cordero manso y humilde, sino que ahora se sienta como juez. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, la Biblia nos habla específicamente quién es ese juez que se sienta en este trono. En el versículo 9 del libro de Daniel dice: estuve yo mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestas sillas o tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego, dice, procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, de acuerdo a lo que el apóstol Juan escribió. Este anciano de grande edad, naturalmente, por la revelación de Jesucristo, es nada más y nada menos que Jesús, que vino como un cordero y con su testimonio de redención, dice la Biblia que tomó toda potestad en el cielo y en la tierra. Vino como cordero, pero a través de su trayectoria, a través de su proyecto de redención, alcanzó el máximo poder y autoridad para juzgar, porque no vino simplemente como hombre, sino que era de acuerdo a Isaías 7:14, Isaías 9:6 y Mateo 1:21, eran nada más y nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Ese anciano de grande edad. En el libro de los Hebreos capítulo 12 versículo 22 encontramos que el apóstol Pablo escribió esto: pero os ruego, hermanos, capítulo 12 versículo 22, mas os habéis llegado, escuchen ustedes, al monte de Sión, a la ciudad, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están asentados en los cielos, y a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Dios,
que es juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta compañía de millares de las que habla Daniel y de las que habla el apóstol en esta porción de la Biblia, nos damos cuenta que se trata precisamente de Cristo, su iglesia, sus redimidos. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 41 y 42, nos confirma precisamente que es Cristo el juez de vivos y de muertos. De acuerdo a lo que los apóstoles escribieron en esta porción del libro de los Hechos, nos damos cuenta y podemos confirmar que este Jesús, precisamente del que ellos predicaron en el libro de los Hechos, es precisamente el juez que se sienta para hacer juicio a todas las naciones. En 2 de Timoteo 4:1 dice la Biblia que Cristo vino precisamente con la intención de que todos fueran salvos, pero también, escuchen ustedes, hay juicio para aquellos que no obedezcan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente la Biblia, la palabra de Dios, que este juez que se va a sentar en ese trono va a juzgar con juicio y con equidad. Por eso dice 2 de Timoteo 4:1, pero yo requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar. ¿Quién es el que va a juzgar? Jesucristo, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y su reino. Cristo, escuchen ustedes, vino hace ya, 2000 años a esta tierra, ya más de 2000 años. Vino a morir en una cruz, vino a derramar su sangre, vino a sufrir, vino a pagar el precio que se requería para que nosotros fuéramos salvados. Y a pesar de ser Él desechado, a pesar de que Él fue menospreciado, a pesar del rechazo, sin embargo, Jesús cumplió con su cometido, con el plan que Él había diseñado desde el principio. Y sin embargo, aquí nosotros en estas porciones de la Biblia encontramos que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes son los que estarán ahí? En Juan 5:24 dice que todo aquel que oye su palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y escuchen ustedes la última porción: y no vendrán a condenación, o no vendrán a juicio, sino que en lugar de juicio y de condenación pasaron de muerte a vida. La palabra condenación es la palabra del griego krino y se usa como una sentencia final. En otras palabras, una sentencia sin revocación. Cuando llegue el día del juicio, decía anteriormente, ya no existe más sacrificio por el pecado. Ya no hay una segunda oportunidad. La sentencia de este juicio es una sentencia final, es una sentencia sin revocación. Pero sin embargo encontramos todo lo opuesto a lo que Cristo vino a hacer precisamente cuando vino a esta tierra, cuando el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, no hay sentencia,
no hay condenación, no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. Por eso cuando yo creo en Jesús, cuando yo recibo a Cristo, cuando entro en el programa de Dios, creyéndole al Evangelio, caminando en el Evangelio, obedeciendo el Evangelio y le sirvo a Cristo con todo mi corazón, entonces es cuando puedo darme cuenta que el juicio que estaba sobre mi vida, Él lo llevó en la cruz del Calvario y ya no hay condenación para nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida. El cambio que Cristo hace en aquellos que se entregan a Él es un cambio radical. Dimos una vuelta de 180 grados y pasamos de muerte a vida, de condenación a esperanza, a esperar el tiempo de la venida de Cristo para que nosotros seamos sacados de esta tierra y por fin estar con Él por toda la eternidad. Así que al creer en Él soy libre de este juicio del gran trono blanco, porque Cristo ya pagó por mí y nos ha librado de la condenación eterna, del infierno y de la condenación. La intervención de nuestro Señor Jesucristo, que nos llevó precisamente a ese lugar en el que ahora nos encontramos por la salvación y por el perdón de nuestros pecados. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió por nosotros, y que además Él va a ser el juez de todos, absolutamente de todos, porque dice que cada uno va a estar precisamente pasando por ese juicio del gran trono blanco. En Juan 3:18 dice: mas el que no cree ya es condenado. Así como el que cree en Jesús, ya el juicio, la condenación no es parte de su vida. Así también el que cree ya es condenado. Esto significa que ya en vida, o sea, todavía en vida, Dios anticipadamente ya está dictando sentencia sobre aquellos que no han procedido al arrepentimiento. Escuchen ustedes, está hablando de una sentencia asegurada o de una sentencia adelantada si no recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Pudiéramos decir que Dios ha ya dictado sentencia sobre aquellos que todavía no se han arrepentido. ¿Saben por qué? Porque Él ya sabe que muchos no van a aceptarle. Él ya sabe que muchos van a rechazarle, que vas a seguir burlándote, que vas a seguir sin obedecer la palabra de Dios. Él ya sabe que no vas a hacer lo que Él te está mandando. Dios anticipadamente ya sabe exactamente que tu corazón no es un corazón arrepentido. Y eso es precisamente lo que pudiéramos decir, se puede dictar como una sentencia condenatoria apresurada, simplemente por ver la actitud que a veces muchos hijos de Dios tienen delante de Dios y que muchos incrédulos. Cuando Jesús habló de esto, está hablando de una sentencia apresurada, de una sentencia adelantada, porque Él es un Dios que todo lo sabe. Es un Dios que escudriña los corazones. Es un Dios que conoce el presente y el futuro. En los versículos donde estamos del capítulo 3 de San Juan, versículo 19, y esta es la condenación,
Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque o para que sus obras, su estilo de vida no sea redarguido. Vamos a ver, Jesús está diciendo que muchos irán al infierno porque aman más el pecado que la luz, que la verdad. Aman más la mentira que la verdad. Y el problema aquí no es de carácter intelectual, sino que vamos a ver claramente que es un carácter moral. Dicho de otra forma, para que me comprendan mejor, no te conviene creer en Cristo porque vas a tener que dejar a tu amante. No te conviene servir a Cristo porque quieres seguir viviendo en inmoralidad. Por eso no te conviene. A muchos no les conviene servir a Cristo o no quieren oír la verdad porque absolutamente todo tiene que ver con el carácter moral. Muchos dicen, no, yo no creo en el infierno está aquí. ¿De dónde sacaste tan tremenda filosofía? Antes no te explotó la cabeza, de tremenda inteligencia. Pero no es que, es que el infierno está aquí, no, sino que la razón es porque sus pecados son más importantes. Aman tanto las tinieblas que no pueden aceptar la luz de Jesús y no pueden entregarle su voluntad, no pueden rendirse a Dios. Porque si le entregan su vida a Cristo, van a tener que dejar esa vida de inmoralidad que los gobierna. Y eso es precisamente el enojo que muchos tienen y no quieren oír ni siquiera la palabra condenación, menos la palabra infierno. Ahí estarán todos los que no han creído en Jesús, los no creyentes en este juicio. Y entonces sabrán que su incredulidad fue una rebelión en contra de Dios y que fue producto de su insanidad mental, porque dice el salmista, dice el necio, el Salmo 14, en su corazón no hay Dios. No hay Dios, pero ¿qué hay detrás de toda esta ideología? Detrás de esta insanidad mental hay un mundo de inmoralidad que gobierna. Hay un mundo de inmoralidad que está controlando las mentes y los corazones. Y creen que con el simple hecho de decir no hay Dios, ya no van a tener que ser enjuiciados. Nadie que vaya al infierno podrá negar que Dios lo amó. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que vino a dar su vida, a derramar su sangre, a ser torturado, a ser despedazado y hasta derramar la última gota de su sangre para que el hombre no fuera a la condenación. Así que hay testigos de que un día vino alguien llamado Jesús el Cristo a dar su vida para rescatar al hombre de esa condenación. Pero los hombres, de acuerdo a lo que dice Jesús, aman más la inmoralidad, las tinieblas, que la luz bendita del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 6, quiero que ustedes me acompañen a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Y vamos a ver
¿de qué forma Dios va a tomar este juicio? Comienza a decir: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, escuchen ustedes, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas, tan simples a veces, en las que nos frustramos? ¿Será posible que si tú, como hijo de Dios, te va Dios a dar la facultad de juzgar, estés enojado porque no te saludó el que está a tu lado? ¿O porque no te dan el lugar que quieres? Imagínense ustedes las cosas tan pequeñas que a veces nos turban tan simples. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros también estaremos en ese juicio, los cristianos. Y yo siempre me preguntaba tanto en mi mente y en mi corazón, pero ¿cómo es posible que vayamos nosotros a tener la facultad de juzgar? No solamente al mundo, sino que dice el versículo 3, a los ángeles. Primera de Corintios 6. ¿Saben ustedes por qué vamos a tener la capacidad para poder ser parte del juicio del trono blanco? Porque los cristianos somos depositarios de la verdad. Si yo estoy delante de Dios y Dios está llevando a cabo un juicio, es muy posible que doña Pancha esté a mi lado y diga: no es justo que me condenes. No es justo, Señor, porque cualquier cosa que ella pudiera decir es que no tuve la oportunidad que tuve yo. Pero Dios le va a decir: la misma oportunidad que tuviste tú, la tuvo él. Vean ustedes, estamos hablando de hombres que no recibieron la verdad y de hombres que sí recibieron la verdad, y su condición es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia, los cristianos, somos depositarios de la verdad. Y vamos a poder decir: sí, efectivamente, Cristo nos redimió del pecado y de la muerte. O como le dijera Cristo al rico y a Lázaro: Él ya sufrió sus males, tú eres atormentado, ahora Él es consolado. Va a ser fácil que Dios pueda enjuiciar. Cuando alguien lo quiera tachar de injusto, va a surgir aquel que fue depositario de la verdad, que pueda decir: yo soy un testimonio vivo y claro que el Dios de los cielos es el Dios de la salvación. Yo soy ese testimonio. ¿Será posible que después de esto insistan en quererse justificar delante de Dios? No, no y no. Por si alguien llegara a negar la justicia y la verdad de Dios, o acusarlo de injusto, entonces nosotros estaremos testificando, estaremos atestiguando que sí, efectivamente servimos a un Dios justo, que hace juicio justo, grande, y que nos dio una salvación, y ninguno podrá en ese momento, en el juicio, podrá desmentir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, Señor. Primera de Corintios 6:3 dice que nosotros vamos a tener también la autoridad de juzgar a los ángeles. La pregunta es: ¿cuáles ángeles? Los ángeles caídos.
El apóstol Pablo dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los ángeles juicio condenatorio, sin derecho a réplica, que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el Tartarus, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el día del juicio. Están, de acuerdo a la Biblia, en cadenas de oscuridad, en prisiones. Serán juzgados, escuchen ustedes, porque quisieron pervertir la genética humana del capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Y qué fue lo que produjeron? Gigantes con 6 dedos y 6 manos, 6 dedos en sus manos y en sus pies. Y encontramos que estos ángeles, de acuerdo también a lo que escribió Judas, en el capítulo 1 que tiene nada más, versículo 6 y versículo 7, encontramos que él nos da una claridad más profunda de la razón por la que estos ángeles están siendo enjuiciados. Y a los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, su morada, su casa, o pudiéramos decir los términos que Dios les había dicho que no deberían de cruzar. Por eso cuando dice que abandonaron su propia habitación, su propia morada, se salieron de esa demarcación de los límites que Dios les había puesto. Y estos ángeles los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del juicio, como lo miramos con el apóstol Pedro. Están en prisiones para el día del juicio, el gran día del juicio, el día del trono blanco. En el versículo 7 de Judas nos habla más específicamente cuál fue el pecado que cometieron. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos, o sea, estos ángeles pecaron de la misma manera en que lo hicieron Sodoma y Gomorra, que se fueron siguiendo carne extraña. En otras palabras, cambiaron su uso natural y se fueron contra naturaleza. Se fueron contra naturaleza y pervertieron la genética humana, así que Dios tuvo que intervenir inmediatamente para deshacer inmediatamente esto que estaba sucediendo. Por eso encontramos que cuando los hijos de Israel quisieron regresar a la tierra, estaba llena de gigantes. Dice la Biblia, o los testigos que fueron, que parecían langostas junto a ellos. Se convirtieron en una raza híbrida, como lo que sucede cuando se usa y se hace contra naturaleza. Estos, de acuerdo a lo que encontramos en este versículo 7, Dios los acusa de haber ido contra su naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno.
Y luego también dice, de la misma manera, estos soñadores amancillan la carne, menosprecian la potestad. Escuchen, estamos hablando precisamente de alguien que actuó contra naturaleza. De acuerdo a Génesis 6, dice que los ángeles miraron hacia las hijas de los hombres y dijeron, qué bonitos ojos tienen las zapatillas. Y les llamaron la atención. Como resultado, encontramos que nació una generación híbrida, gigantes deformes, que estaban tan altos como hasta 3 metros de altura. Aquí encontramos que Judas compara a Sodoma y Gomorra. Y está diciendo que al igual que los sodomitas, estos ángeles actuaron contra la naturaleza y cometieron, dice, el mismo pecado. Por eso Dios nos va a nosotros a dar la capacidad, el entendimiento, para que utilice a todos los creyentes como ejemplo de que sí existió realmente una redención maravillosa, gloriosa, grande, que le dio a aquellos que Él amó y que le amaron a Él hasta la muerte. Nomás ahí lo dejo para que se queden con ganas. Si quieren aprender más, pregunten acerca de este tema, pero no lo sé todo. Yo sí puedo decir que sé lo necesario para poder darles una respuesta. Y dice en la segunda parte del capítulo 20 del versículo 11 de Apocalipsis, dice que huyó la tierra de delante de él. Huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Primero, vamos a tratar de entender un poquito el orden que hemos venido estudiando. Les voy a refrescar un poquito la memoria. Primero estudiamos acerca del anticristo en los últimos 2 capítulos. Estudiamos la guerra de Armagedón. Después viene Cristo a reinar con su iglesia. Encontramos que la tercera parte de la gente está viva cuando Cristo regresa a la tierra, establece el reino milenial en esta misma tierra, y al terminar los 1000 años, dijimos, Satanás es nuevamente ¿qué? Desatado y produce una rebelión contra Dios. Y al terminar los 1000 años, es ahí precisamente donde comienza el juicio del gran trono blanco, o sea, donde tiene lugar el juicio del gran trono blanco. En Isaías 65, versículo 17, dice, porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Escuchen ustedes, de lo primero, o sea, de esta creación, ya no habrá memoria. Esa es la razón por la que la Biblia dice que huyó la tierra y el cielo, y ya no fue encontrado lugar para los habitantes de la tierra. Después del milenio es cuando va a suceder esto. Porque después vienen los juicios de Dios a la tierra, y de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al versículo 13, la tierra y los cielos son totalmente destruidos. De acuerdo a lo que el apóstol Pedro escribió, encontramos que va a ser una explosión donde va a desaparecer todo lo criado. Comienza diciendo así el apóstol Pedro: mas el Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual
pasarán los cielos con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están van a ser totalmente quemadas. Estamos tratando de explicar lo que dice que la tierra huye de delante de los que estaban viendo este juicio. Desaparece la tierra. Es muy importante que lo entiendan, porque vamos a comenzar el capítulo 21. Versículo 11. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, más claro, no lo podemos ver. ¿Qué tales cosas conviene que vosotros, óiganme, seáis santos y cuidadosos en todo lo que hacemos, en nuestras conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos serán abrasados y se fundirán? Versículo 13. Bien, oigan bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. De acuerdo a lo que el apóstol escribe Pedro, todo será quemado, el cielo y la tierra, dijo Jesús, van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Encontramos entonces que lo que dice Isaías 65:17, que de todo eso ya no habrá más memoria, y lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y encontramos aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 3 donde estamos, pero en el versículo 7 dice que más los cielos que son ahora y la tierra que ahora está siendo conservada por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos que ahora están siendo conservados para el tiempo y el día en que vengan los juicios de Dios, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue encontrado lugar para ellos. ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Juan? Vamos a ver. Los condenados podrán ver el mundo donde vivieron, el mundo donde tenían puestas sus esperanzas, el mundo donde se divirtieron, donde se burlaron de Dios, donde tenían su esperanza y su riqueza, viendo que absolutamente todo se desvanece. Y todos los que vivieron para el mundo, imagínense ustedes viendo este espectáculo y viendo que todos los que habían puesto toda su confianza, toda su seguridad en las cosas de la tierra, de repente llega un fuego y lo desvanece absolutamente todo. Todos los que vivieron para este mundo estarán viendo que se deshace su riqueza, que se deshace su hogar, su lugar donde ellos se desenvolvían, y ahora su mundo desaparecerá como una burbuja de jabón. Y como no pertenecen al reino de los cielos, no tienen ya un lugar. Y esa es la razón por lo que la Biblia dice que no fue hallado un lugar para ellos. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin lugar, se quedaron sin un lugar donde habitar. Pero como va a haber un lugar para ellos, que no es un lugar muy agradable, que no es un lugar a donde muchos no quieren ir, pues van a tener que ir a dar a ese lugar. Por eso, si aquí en vida amaste más al mundo
que las cosas que Cristo ofrece, entonces vas a tener que ver algún día cómo el lugar de tu hábitat, el lugar donde tú vivías, se destruye y se deshace y vas a quedar sin hogar. La iglesia no se queda sin hogar, porque el mundo no es nuestro hogar. Nosotros no somos de aquí. Nosotros, desde que nos entregamos a Cristo, renunciamos a la tierra, porque no es un lugar seguro para nosotros. Nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Pero a ese lugar no entrará la inmundicia, ni nada que haga iniquidad, sino que dice la Biblia que no puede entrar absolutamente todo aquello que haga pecado e iniquidad. Por eso nosotros tenemos que estar listos y preparados para que el día que Cristo venga por su iglesia, nosotros podamos irnos con Él y tengamos un lugar seguro para poder servirle, adorarle, darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Amados de Jesús, en esta preciosa y gloriosa tarde ya, mañana todavía, tenemos solamente una vida. Solamente tenemos una oportunidad. Y es aquí, en esta tierra, donde nosotros vamos a decidir, o donde tú vas a decidir tu destino final. Cristo nos aseguró: voy pues a preparar lugar para ustedes. Escuchen, Cristo dijo: voy a prepararles un lugar para que el día que la tierra sea destruida, se queden sin hogar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos preparados para lo que ha de venir a esta tierra. Estamos listos para pasar por donde tengamos que pasar, para no negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No va a haber nada absolutamente que nos robe el lugar que Dios nos ha preparado para todos aquellos que amamos a Jesucristo. Estamos seguros en Jesucristo. Vamos a seguir creyendo hasta el final, que nada, absolutamente nada, te robe la paz con Dios. Que nada te robe tu seguridad. Que nada te robe lo que Cristo ha puesto en tu vida y en tu corazón. No permitas que nada te lo quite, absolutamente nada. Porque tenemos un lugar seguro con Jesucristo. Pero muchos siguen creyendo ingenuamente que el ser humano que se levanta pensando y creyendo que tiene la solución para el mundo. Pero la solución está fuera de nuestro planeta. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así lo dijo Jesús. Por eso no hay nadie que nos pueda salvar. Ni el mejor presidente, ni el mejor líder que se levante para aparentar darnos la seguridad y la confianza que estamos buscando. No. No hay nadie que nos pueda salvar. Solamente Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo nuestro Salvador. Solamente en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Cristo es nuestro príncipe. Él es nuestro emancipador.
Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, y fuera de Él no vamos a poder encontrar la salida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos seguros con Jesucristo en esta mañana. Jesucristo es la única esperanza para este mundo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está donde nuestra seguridad está afianzada, solamente en Jesús. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Pónganse de pie.